Leonardo di Ser Piero da Vinci, nacido el 15 de abril de 1452 en Anciano, cerca de Vinci, Italia, una aldea pobre de Toscana, no tuvo una madre como los demás niños sino una madrastra. No tuvo un padre afectuoso sino un abuelo adusto, su único compañero verdadero y su maestro fue su tío Francisco, 17 años mayor que él, siendo un hijo ilegítimo de Ser Piero da Vinci y de Caterina. Creció en un entorno que despertó su curiosidad natural y su amor por el conocimiento. Su padre tenía buena posición social y era poseedor de tierras, quien más tarde llegó a ser notario en la región. Siempre lo alentó en sus inquisitivas inclinaciones y permitió que Leonardo explorara su creatividad desde temprana edad. Caterina, sin embargo, era de condición humilde. Leonardo, quien fue criado por su padre y su madrastra. A la edad de 5 años, se mudó a la finca familiar de su padre en las cercanías de Vinci, la ciudad toscana de la cual deriva el apellido de Leonardo, quien vivía con su tío y sus abuelos ya que eran 17 entre hermanos y medio hermanos. El joven Leonardo se deleitaba en observar la naturaleza circundante, dibujando aves, plantas y paisajes con un nivel de detalle asombroso. Toda la infancia de Leonardo transcurrió en la localidad de Vinci rodeado de la campiña. A medida que crecía, su deseo de aprender se volvió insaciable. Leonardo manifestó de pequeño una asociable tendencia a la soledad, y quizá esto fuera la causa o la consecuencia de su pasión por las artes. Esta pasión la manifestaba, por ejemplo, dibujando monstruos mitológicos de su invención. En una ocasión Leonardo ejecutó un escudo cuyo motivo principal era Medusa con dragones, que espantó a su padre cuando éste lo encontró casualmente. A los 14 años, su padre lo envió al taller como aprendiz del pintor Andrea del Verrocchio. Era claramente el mejor estudiante del taller y rápidamente desarrolló su propio estilo. Leonardo disfrutó tanto del clima de colaboración familiar del taller que, cuando terminó su aprendizaje, en 1472, con 20 años, decidió seguir trabajando y viviendo allí. En 1476 todavía se le menciona como ayudante de Verrocchio. Fue en uno de los encargos que realizaron a Verrocchio el bautismo de Cristo, probablemente por la iglesia de San Salvi de Florencia. Leonardo pintó el ángel radiante que aparece en el extremo izquierdo de la escena, que vuelve el rostro a la derecha. El rasgo más llamativo del ángel de Leonardo es el dinamismo de su pose. Era la primera vez que se pintaba de esa manera, rompiendo todos los moldes. Se presenta al ángel casi de espaldas, con un perfil de 3/4, con el cuello vuelto a la derecha, mientras que su torso gira ligeramente hacia la izquierda. Leonardo además utilizó novedosas técnicas, pintaba con finas capas de óleo y a veces diluidas con los dedos. Verrocchio, por el contrario, nunca empleó el óleo, sino que siguió utilizando la pintura al tempera o témpera. Verrocchio quedó tan fascinado al verlo que nunca más quiso pintar al verse superado por tan angelical criatura. Cuando Leonardo se fue a Florencia, la ciudad parecía una obra de arte ya que había más tallistas de madera que carniceros. No existe un lugar más hermoso en el mundo, escribió el poeta Ugolino Uberino. A sus 20 años fue admitido en el gremio de pintores de Florencia. Hubo un acontecimiento en su vida que le hizo pasar algunos momentos muy difíciles. Parece ser que tuvo relaciones íntimas con sus discípulos Alay y Melzi. En abril de 1476 Leonardo y otros 3 jóvenes, cuando era aprendiz de Verrocchio, se presentó una denuncia contra el pintor acusándolo de pederasta. Una semana antes de cumplir 24 años, fue acusado de incurrir en sodomía con un prostituto. El tribunal estaba formado por 6 hombres casados que tenían como misión principal acabar con la homosexualidad masculina. Las penas por sodomía solían ser muy duras, desde la amputación del miembro hasta la ejecución mediante la horca o la hoguera. Sus protectores consiguieron que eludiera el juicio público. Ante la falta de pruebas, la denuncia se archivó y todos los imputados fueron absueltos. Algunas fuentes dicen que esta acusación fue por celos profesionales, y dicen que a partir de ese momento decidió mantenerse célibe el resto de su vida. Leonardo permaneció soltero y sin hijos. Aunque hay quien no descarta la posibilidad de que fuese castrado durante su encarcelamiento, a partir de este momento comienzan a aparecer en sus bocetos personas con gestos grotescos o aparentemente cuchicheando. Probablemente el enorme escándalo despertado le originó esa paranoia de ser observado y criticado. Si hasta este momento te ha gustado el video, no se te olvide dar un clic en me gusta y suscribirte a mi canal para notificarte de los próximos videos acerca del mundo del arte. Continuamos.
Su primer encargo fue un retablo para la capilla del Palazzo Vecchio, del ayuntamiento florentino. La adoración de los magos se la encargaron los monjes de San Donato de Escopeto, cerca de Florencia, que dejó inacabada. Otras obras de este mismo periodo son, la Madonna Benois en 1478 actualmente se encuentra en el Hermitage, en San Petersburgo, y el retrato de Ginebra de Benci de 1474. Es la única obra de Leonardo en el continente americano, hoy actualmente en Galería Nacional en Washington. De esa época fue el inacabado San Jerónimo de 1481 actualmente en la Pinacoteca Vaticana. En 1482, Leonardo entró al servicio para el duque de Milán, Ludovico Sforza, tras haberle escrito una carta en la que el artista se ofrecía como pintor, escultor, arquitecto, además de ingeniero, inventor e hidráulico, y donde afirmaba que podía construir puentes portátiles, que conocía las técnicas para realizar bombardeos y el cañón, que podía hacer barcos así como vehículos acorazados, catapultas y otras máquinas de guerra, y que incluso podía realizar esculturas en mármol, bronce y terracota. Trabajó para el duque durante 17 años, quien reconoció los inmensos talentos de Leonardo y lo puso a trabajar pintando, esculpiendo, diseñando edificios, maquinaria y armas. Desde 1485 hasta 1490, las asombrosas obras de Leonardo incluyeron planos avanzados de armas militares como tanques, vehículos de guerra e incluso submarinos. También, trazó planos para una máquina prototipo de un helicóptero. Durante este tiempo, también comenzó sus estudios en la anatomía humana, en los cuales se le dio permiso para realizar disecciones humanas y a crear esbozos anatómicos. Leonardo da Vinci es conocido por su uso pionero de dos técnicas de pintura, el claroscuro, un marcado contraste entre la oscuridad y la luz que le dio tridimensionalidad a las figuras de da Vinci, y el esfumato, una técnica en la que graduaciones sutiles, en lugar de bordes marcados, infunden pinturas con un aura más suave y ahumada. Un ejemplo clásico de ambas técnicas en su periodo en Milán son las dos versiones de la Virgen de las Rocas 1483 a 1485, que se encuentra en el Louvre, de París, y el pintado en la década de 1490 a 1508, se encuentra en la National Gallery, de Londres, donde aplica el esquema compositivo triangular que encierra a la Virgen, el Niño, San Juan y el Ángel, y donde aplica por primera vez la técnica del esfumato. Alrededor de 1490, realizó uno de sus dibujos más célebres, El hombre de Vitruvio, un estudio de las proporciones del cuerpo humano. Pintor sublime, escultor, ingeniero de vanguardia, inventor original, músico, arquitecto innovador, estratega audaz, escritor excéntrico, maestro exigente, está considerado uno de los más grandes genios de la humanidad. Otra de sus obras que lo elevaron a la fama y a la inmortalidad fue La Última Cena, ya que de 1494 a 1498 trabajó en su obra maestra, pintura mural para el refectorio del monasterio de Santa María del Grazia, en Milán. Además, donde realizó otras pinturas, dibujos y modelos para la cúpula de la Catedral de Milán. En escultura, su mayor encargo fue el monumento ecuestre en bronce a tamaño colosal de Francesco Sforza, padre de Ludovico, para su ubicación en el patio del castillo sforzesco. Sin embargo, en diciembre de 1499, la familia Sforza fue expulsada de Milán por las tropas francesas. La estatua quedó inacabada y fue destruida por arqueros franceses que la usaron como diana. En 1500 Leonardo da Vinci regresó a Florencia, y en 1502 comenzó a servir a César Borgia, duque de Romaña, hijo del Papa Alejandro. En su calidad de arquitecto e ingeniero mayor del duque, supervisó las obras en las fortalezas de los territorios papales del centro de Italia. En 1503 fue miembro de la comisión de artistas encargados de decidir sobre el adecuado emplazamiento del David de Miguel Ángel y además ejerció de ingeniero en la guerra contra Pisa. Al final de este año comenzó a planificar la decoración para el gran salón del Palacio de la Signoria con el tema de la batalla de Anghiari, realizó numerosos dibujos y completó un cartón en 1505, pero nunca llegó a realizar la pintura en la pared. El cartón se destruyó en el siglo XVII. Durante su segundo periodo florentino, realizó varios retratos, de los que solo se conserva el de la Gioconda pintado entre 1503 a 1519, actualmente expuesto en el Louvre, París, también conocido como Mona Lisa.
Parece ser que sentía una gran predilección por esta obra ya que la llevaba consigo en sus viajes. La Gioconda, de rostro enigmático, existió realmente, fue Lisa Gherardini, segunda mujer de Francesco del Giocondo, un rico comerciante de seda florentino, según el historiador florentino Giuseppe Paglianti, que llegó a la conclusión de que la figura pintada por Leonardo entre 1503 y 1519 existió. En 1506 volvió a Milán al servicio del gobernador francés Carlos Chaumont, mariscal de Amboise. Un año después le nombraron pintor de la corte de Luis XII de Francia, que residía por entonces en la ciudad italiana. Durante los 6 años siguientes pasó su tiempo entre Milán y Florencia. Desde 1514 a 1516 Leonardo vivió en Roma bajo el mecenazgo de Giuliano de Medici, hermano del Papa León X. Se alojaba en el Palacio del Belvedere en el Vaticano, ocupándose fundamentalmente de experimentos científicos y técnicos. Leonardo era zurdo y disléxico, escribía sus notas con técnica de espejo de derecha a izquierda. Fue estrictamente vegetariano, llamó a los omnívoros devoradores de cadáveres. Parece ser que nunca tuvo relación con mujeres a excepción de su amistad con Cecilia Gallerani, ya que mantuvo en secreto su vida privada. En 1516 pasó a vivir en Francia, a la corte de Francisco I, donde pasó sus últimos años en el castillo de Clox, cerca de Amboise. El 23 de abril de 1519, redactó testamento ante el notario Guglielmo Boró, manifestando su deseo de ser enterrado en la iglesia de Saint-Florentin, con una ceremonia fúnebre acompañado de capellanes y frailes menores, así como 60 personas pobres, cada uno con una antorcha. Entre sus numerosas habilidades, destaca la capacidad para escribir con una mano y dibujar con la otra al mismo tiempo. Utilizaba su mano derecha para dibujar y la izquierda para escribir. El término hombre del Renacimiento significa alguien que es bueno en todo. Leonardo es considerado el mejor hombre del Renacimiento. Algunas personas dicen que él inventó la bicicleta, era muy lógico y utilizó un proceso como el método científico para investigar temas. El hombre de Vitruvio está en la moneda de euro italiana. Solo alrededor de 15 pinturas se encuentran por ahí. La Mona Lisa también se llama la Gioconda, que significa la alegre. A diferencia de algunos artistas, Leonardo era muy famoso por sus pinturas cuando todavía estaba vivo. Recientemente se descubrió que era un gran científico e inventor. Da Vinci era un hombre amable que amaba a los animales. Era vegetariano, raro en su época. A veces compraba animales vivos en el mercado y los dejaba ir. Da Vinci dejó varios cuadernos con sus ideas. Bill Gates compró un códice con algunas de sus notas por $30 millones. Da Vinci tenía fascinación por el cuerpo humano, él examinó cadáveres para aprender más. Posteriormente, el Papa le prohibió este trabajo, después de que el duque de Milán cayó del poder, cuando Da Vinci trabajó para el rey Francisco I, rey de Francia. El rey le dio a Da Vinci una elegante mansión. Se dice que el rey acunó la cabeza de Da Vinci mientras moría. En una época de intensa competencia entre genios creativos, Leonardo da Vinci tuvo rivalidades notables con otros artistas y científicos. Su rivalidad con Michelangelo fue uno de los puntos culminantes del Renacimiento, con enfoques artísticos contrastantes que estimularon la creatividad en ambos. Aunque también hubo tensiones, estas rivalidades impulsaron el progreso en el arte y la ciencia. Un hombre adelantado a su tiempo, que parecía profetizar el futuro con sus bocetos de máquinas semejantes a bicicletas, helicópteros, aviones, paracaídas y alas alrededor de 400 años antes de que la gente aprendiera a usar máquinas para volar. Quizás su invención más conocida sea la máquina voladora, que se basa en la fisiología de los murciélagos. Las invenciones conceptuales de Leonardo incluyen puentes giratorios, submarinos y máquinas de guerra. Sus diseños prefiguraron muchos desarrollos tecnológicos futuros. Sus bocetos de máquinas son particularmente notables, ya que revelan su visión pionera del vuelo humano.